con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, muy buenas noches, son las 8:01, transmitimos desde la capital del estado, como siempre, en los estudios de la ciudad de Pachuca, y yo les quiero comentar que justamente hoy cumplimos 10 años de transmisión de este programa Entre Líneas. Hoy vamos a hablar del aspecto político, como la gran mayoría de los programas, gracias a su preferencia, y sobre todo gracias al apoyo de don Alejandro Wong en esta línea, y sobre todo también el contador Castellano, que es el gerente general de la estación del NQ. Bueno, vamos a empezar. Ya está con nosotros el licenciado Raimundo Bautista Pichardo, el regidor del Partido Acción Nacional, le registró por el PAN en el Ayuntamiento de Pachuca. Gracias, Raimundo, por estar con nosotros. Muy buenas noches, un saludo al auditorio. Gracias. También está Mauricio Corona, él es representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral. Gracias, buenas noches por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, y aprovechar el espacio para felicitarlo por estos 10 años de programa. Gracias. Y también se encuentra con nosotros Marco Antonio Rico Mercado, él es secretario general del PRD. Gracias, Marco Antonio, por estar con nosotros. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. El 10º aniversario. Muchos años más. Muchas gracias. Bueno, el tema, campañas políticas en el Estado. Tengo muchos datos, sobre todo que estas son unas elecciones que generalmente la gente no tiene mucho interés en participar. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué no la gente quiere participar, Raimundo? Bueno, yo creo que es muy natural que una elección que solo es la elección de diputados, en donde los ciudadanos poco tenemos conocimiento de cuál es la actividad real de los diputados, pierde un interés importante, sobre todo porque el diputado tiene una actividad estrictamente legislativa y de gestión, y por lo tanto a los ciudadanos les falta mucha información respecto de los temas fundamentales que los diputados tratan en la Cámara de Diputados, que son muchos y además muy importantes. Es la columna vertebral de la política en el Estado, pero desde mi punto de vista el ciudadano le falta información y por lo tanto se pierde interés al no tener una elección empatada como en otras, que son los ejecutivos. Mauricio, ¿no será que los mismos partidos le han dado la espalda a los ciudadanos y por eso no hay ese interés de participar? Sin duda es un tema de corresponsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo que cada vez más la ciudadanía exige partidos más profesionales, políticos más profesionales y más eficientes, porque al final del día al grueso de la gente, más que un discurso, le interesan los resultados, más que una foto o un spot, le interesa el trabajo cercano. Hoy creo que va de la mano el que como partidos generemos propuestas reales y concretas y trabajo permanente cercano a la gente, que los representantes regresen, pero también se necesita una ciudadanía cada vez más participativa. Ese es creo yo, que es el gran reto y el binomio y el círculo virtuoso que tenemos que generar, pero sí recaen los partidos políticos en que en la medida que hagamos mejor política, la gente se interese. Y como bien dice aquí nuestro compañero regidor, muchas veces la falta de conocimiento de lo que hace un diputado local, porque al final del día tiene que ver más con las leyes y sí también con el tema de gestión, que lo vean y que lo repercutan en su vida diaria. Una ley no puede repercutir en tu vida diaria como un puente o una calle o una escuela, pero sin esas leyes, sin esos proyectos, no le podemos dar forma al Estado y a las políticas públicas. Entonces yo creo que son esos elementos: estar más cerca, informar más, dar mejores resultados con una mejor política y en esa medida tener una ciudadanía más participativa. Marco Antonio Rico, la división en los partidos, principalmente en el que tú representas, el PRD, ¿no afecta también, no abona en este sentido al desinterés de la ciudadanía? Y por otro lado, el que esté representado por políticos que han brincado de un partido a otro. Mira, lo que estamos viendo es primero un hartazgo de la ciudadanía con respecto a la clase política. Lo tenemos que decir, lo tenemos que aceptar. Es cierto porque hemos estado durante años inmersos, ya sean en conflicto interno como señalas, o ya sea conflicto entre partidos, que no han podido darle a la política el rostro o la función que debe de tener, que es
atender la principal problemática de la ciudadanía. Estamos haciendo un intento en el llamado Pacto por México y vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto, donde la ciudadanía pueda volver a tener credibilidad en la clase política. Pero luego la otra, tenemos un proceso de legisladores para diputados. ¿Qué pasa? La gente desconoce en plenitud la función de un diputado. ¿Y por qué la desconoce? Porque pues afortunadamente hemos tenido diputados y diputados que solamente se aparecen en campañas, no atienden, no asisten cotidianamente a sus distritos, lo cual genera una desvinculación completa con este órgano de gobierno de parte de la ciudadanía, un desconocimiento total, y los ve como no funcionales. ¿De qué sirven? ¿Para qué sirven? Más allá de que ellos tengan el pleno conocimiento de lo que es un diputado, este se da sobre todo por la ausencia de estos cuando ejercen el cargo, y entonces desvincula completamente a la ciudadanía con la importancia de este cargo. Bueno, este proceso electoral en puerta va a costar 17.668.000 pesos. Es mucho dinero, sobre todo para que la ciudadanía no se interese por este proceso, Raimundo. Es una verdad absoluta. Es una ofensa. Es un agravio para el ciudadano el que se disponga de un presupuesto tan amplio para el desarrollo de un proceso electoral. Sin embargo, hasta hoy, el sistema político y de partidos que tenemos no tiene otro camino. Es decir, cuando hablamos de todos esos cientos de millones de pesos que cuesta un proceso electoral, tenemos que entender cómo lamentablemente la mayor parte del presupuesto evidentemente se queda en el Instituto Estatal Electoral y no en los partidos políticos. ¿Por qué en el Instituto Estatal Electoral? Desde el momento que se emiten la insaculación y se tiene que ir a notificar a ciudadano por ciudadano, uno mismo ha verificado cómo los ciudadanos ya no quieren participar para integrar las mesas directivas de casilla. El Instituto Estatal Electoral contrata cientos de personas para que realicen ese trabajo. Y lo tiene que hacer por ley. Y lo tienen que hacer evidentemente por ley. Por eso digo, hoy el sistema político y de partidos que tenemos no da para otra forma de ahorrar económicamente recursos al Estado, y entonces tenemos que entrar en ello. Lo que sí tenemos que hacer los partidos políticos, las autoridades y los ciudadanos es buscar cómo aprovechar eficientemente la cantidad tan enorme de recursos que se destinan a un proceso electoral. Una desvinculación total, desinterés de la ciudadanía con los partidos y viceversa. Ya hace rato me contaron, hay un hartazgo total y absoluto. ¿Quién es corresponsable o quién es responsable de esta situación? Es evidente que los ciudadanos no lo somos. Mira, sin duda el tema de los recursos públicos, que se podría calificar de excesivo o no excesivo dependiendo cómo se mire, porque tiene una razón muy compleja el que en México tengamos un sistema de partidos que tengan financiamiento público en su mayoría, pero creo que el tema de fondo, como tú bien dices, no es cuánto le destinas a un proceso electoral. El tema de fondo es cómo beneficia a la ciudadanía el que yo tenga un representante popular de tal o cual partido. En la medida de que seamos capaces de comunicar qué se hace y qué resultados se otorga, la gente se va a interesar más, porque también hay una gran parte en el sentido de que la gente muchas veces desconoce totalmente lo que hace en este caso el ejemplo de los diputados locales, que tiene que ver con manejar los presupuestos del Estado, y que esos se destinan para hacer obra, para hacer escuelas, y que son órganos colegiados, y que son órganos donde las decisiones no las toma un partido, las toman todos. En esa medida son como vamos beneficiando a la gente, pero la realidad es que la gente no se involucra en eso. Creo que más allá de cuánto nos cueste, tenemos que ver en nuestro sistema que nos hemos dado, que al final del día hoy es un sistema que electoralmente ha demostrado su eficiencia, que se convierta de lo electoral a lo social, que sean procesos democráticos que beneficien socialmente a la gente, en todos los ámbitos, en el educativo, en la salud, en tener más y mejores empleos. Solamente en esa medida, solamente generando resultados va a pasar. De otra manera, la gente va a seguir con esa sensación de vacío y de lejanía. Hoy sí creo que estoy convencido, acaban de tocar el tema de algo que hace unos años podía ser impensable, que es este Pacto por México, en donde todas las principales fuerzas políticas se han planteado y nos hemos planteado objetivos comunes, y objetivos comunes que no solamente van a repercutir a nivel nacional, que ya están repercutiendo en el caso de Hidalgo, en que hoy tenemos en este proceso un pacto por la civilidad,
que tiene que ver con la transparencia y la equidad de los recursos, que eso es fundamental, pero también tiene que ver con hoy planes y estrategias de desarrollo que sí se están planteando a nivel nacional, pero que van a repercutir en las políticas públicas de los estados y que sin duda tendrán que pasar por el Congreso del Estado de Hidalgo. Yo creo que en esta medida es el reto de comunicar eso y que la gente realmente ve esos resultados y que se le informe. Bueno, Marco Antonio, Mauricio hablaba de la evaluación de los partidos, y yo creo que la evaluación desde hace mucho ya la dio la ciudadanía, al no participar y en las encuestas al calificarlos en los más bajos niveles. Y por otro lado, siempre hemos escuchado que la misma ciudadanía, el electorado, no sabe, desconoce las funciones de un diputado local. Pero no es de un proceso atrás, ni de 3 procesos atrás, ni de 10 procesos. Eso siempre ha sido el parteaguas de los partidos. ¿Por qué entonces ustedes no han hecho algo? Porque al final son corresponsables de esta debilidad electoral por un lado y de la mala imagen por el otro, al escoger a candidatos a diputados, como decía Marco, que no regresan a sus distritos. Mira, fíjate que creo que sí, digo, los partidos hemos sido los principales responsables de esta crisis de credibilidad con respecto a la política en México. Todos. Los que han gobernado y los que no hemos gobernado. Unos más, otros menos. Lo podemos establecer así. Lo cierto es que mientras estos cargos de elección popular, llámese diputados, no estén sujetos a un escrutinio, a una vigilancia, a una supervisión ciudadana, tendrá que ser o se derivará en lo mismo, exactamente lo mismo. Diputados completamente, representantes populares, desarraigados o desvinculados. Pero, por ejemplo, de la problemática. Y el tema aquí es, ¿qué vamos a hacer los partidos políticos para dotar de herramientas al ciudadano para que en dado caso que algún representante popular, algún gobernante, no cumpla con sus funciones, no cumpla con sus tareas, no asuma esa auténtica representación ciudadana? Yo no sé, cuando se aprueba aumento al IVA, si va, se le consulta al ciudadano, el aumento de las gasolinas, si van y le consultan al ciudadano. Por supuesto que no lo hacen, y son representantes populares. Entonces en el PRD hemos hablado y hemos insistido mucho de que el ejercicio de gobierno forzosamente, en el tránsito de su periodo, tiene que haber un referéndum, una revocación de mandato, donde el ciudadano, más allá de la reelección, no nomás el tema de la reelección, sino que el ciudadano tenga herramientas para que en un determinado periodo, si su representante o gobernante no está funcionando, lo pueda revocar, como un derecho del ciudadano a tener el tipo de gobiernos o el tipo de representante que ellos quieren. Solamente cuando demos esos pasos y dotemos de estas herramientas a los ciudadanos, podremos irles regresando certeza a la ciudadanía con respecto a la clase política. O de lo contrario, nadar de muertito los partidos políticos. Y hay quienes nadan en la representación legislativa de muertito, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo? No, hay muchos. No, más son 4 partidos. No, sí, claro. Dime cuáles. De todos los partidos, y de todos los partidos. O sea, yo no crudo de saludar a mi partido, de todos los partidos los hay. Si han generado una sola iniciativa, una sola participación en la tribuna, si han regresado, si han consultado, qué han hecho, si han gestionado, no lo sabemos. Están obligados a hacer un informe y ahora resulta que el informe te entregan una revista. Como un periódico. Con fotos y muy bonitas y todo ese tipo de cosas, pero que no te dice realmente qué están haciendo nuestros diputados. Raimundo, ¿qué necesitamos hacer? Valdría mucho la pena, porque eso que acabas de decir, Juan Carlos, es una realidad. Cada que hay un proceso electoral, nos reunimos los partidos políticos para debatir sobre algunos temas, y parece que caemos en el mismo agujero. Y se ponen de acuerdo, ¿no? Y entonces pareciera que ya sabemos más o menos por dónde va el tema, y pues vamos a sacar el programa nada más. Porque además veo a los mismos actores políticos en esta mesa, ¿eh? Creo que los he invitado a todos y la mayoría. Pero a ver, vamos viendo, pero no estamos de candidatos. Los partidos políticos tenemos que cumplir puntualmente con procedimientos desde el propio registro. Entregar una plataforma política legislativa que contiene las propuestas de cada uno de los partidos políticos. Que nadie las respeta al final de los candidatos. Cuando se llega al Congreso del Estado, cualquiera que sea su integración, hay alguno que tiene mayoría. Y evidentemente el partido político que tiene mayoría,
es el que tiene la más alta posibilidad de sacar adelante sus propuestas legislativas que ofreció a los ciudadanos. Porque en mi paso por el Congreso del Estado, cuando fui diputado, cuando Mauricio fue diputado, evidentemente en condiciones distintas, nosotros pertenecimos a una fracción, estábamos frente a un partido político que tenía una mayoría absoluta, que no necesitaba nada para hacer cualquier modificación, reforma constitucional de cualquier tipo. Y tendríamos que revisar qué es lo que ha pasado con las plataformas políticas, si efectivamente sacamos adelante los proyectos legislativos que anunciamos en campaña, una vez siendo diputados. Y tendríamos una reprobación total y absoluta como partidos políticos, porque no le cumplimos al ciudadano. Esa es la razón. El ciudadano ciertamente está cansado de todos los días ver que en cada crucero hay candidatos con banderolas de todos los partidos, el mío, el de todos, haciendo la misma propuesta que se hizo hace 3, hace 6, hace 9, hace 12 o hace 15. Queremos una procuración de justicia más eficiente y expedita. No la hay. ¿Cómo? ¿Qué hemos hecho para lograrla? Necesitamos una ley de responsabilidad patrimonial para que el patrimonio de los ciudadanos que manejan los ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado sea perfectamente resguardado y no haya problemas. Siguen habiendo presidentes municipales que se llevan la lana, sigue habiendo muchas cuestiones que a través de la Auditoría Superior no están de todo claro, y una serie de propuestas que se han dejado en el camino. Entonces tenemos que autoanalizarnos y decir, a ver, en la medida en que tú incumplas al ciudadano en tus propuestas que cada 3 años haces, en esa medida el ciudadano te va a castigar. Y por eso en Hidalgo hemos tenido los porcentajes más vergonzosos de elecciones, inclusive en el país. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Decía Juan Carlos. Bueno, tenemos verdaderamente que elegir desde el interior de los partidos políticos candidatos que vengan verdaderamente con una vocación de servicio y de compromiso para sacar adelante la enorme problemática que hay en el estado de Hidalgo, de rezago, aunque se diga en esta legislatura, porque lo hicimos en todas, en esta legislatura se ha dado la más alta productividad legislativa y demás, y bien la eso lo dice todo, eso lo dice todo. Vamos a una pausa. ¿Por qué motivo estamos en la misma circunstancia? Vamos a una pausa y regresamos con eso. Entre líneas, en un momento regresamos. Super Bailazo en Cuautepec, Hidalgo. Este sábado, 1 de junio, a un costado de la feria, con Fidel Rueda, Alfredo Ríos, El Commander, La Sonora Dinamita, Convoy Alterado y Grupo Cuaute. Preventa 150, venta de boletos en Comité de Feria y Tienda del Gato. Patrocinado por Modelo Especial, todo con medida. Con tanta riqueza, en Hidalgo aún hay personas que no comen 3 veces al día. Es tiempo de hacer las cosas diferentes. Como diputado, propondré elevar a rango constitucional el gasto destinado a los programas de alimentación, educación, salud y vivienda. Y que niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad tengan asegurada la cobertura universal del programa alimentario. Soy Fernando Olvera y tengo un compromiso contigo. Fernando Olvera para diputado. Este 7 de julio vota solo PT. Compadre, si me da su silla Tecate Coleman, le hablo bien de usted a mi hermana. Pongo la casa para todas las carnes asadas y las Tecate van por mi cuenta todo el mes. ¿Cómo ve? ¿Y nada más eso? Yo creo que no hay trato, compadre. Un hombre solo se sienta en su silla. Consulta las bases en tecate.com.mx. Promoción válida del 1 de mayo al 30 de junio o agotar existencias. Tecate, por ti, evita el exceso. En el Partido Verde tenemos propuestas muy valiosas para ti y tu familia. Conseguiremos que los institutos de salud compren medicamentos directamente a los fabricantes para terminar con la escasez en tu centro de salud. Propondremos mayor inversión del presupuesto público para que todos los mexicanos cuenten con agua limpia. Seguiremos trabajando para que tus hijos tengan acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. Cuando nos proponemos algo, lo cumplimos. Ahora llegó el momento de votar. Vota por los candidatos Partido Verde Hidalgo. Con el esfuerzo de su sociedad, Pachuca se ha convertido en una ciudad de primer nivel, en una gran capital. Los ojos de México han volteado a vernos y ahora es momento de que sus oídos a través de La Voz de Hidalgo, NQ, la superestación, conozcan todo lo que tenemos que ofrecer. En NQ nos interesa ser parte del éxito de tus productos y servicios y darlos a conocer con nuestra gran cobertura. Contáctanos. Uno de nuestros asesores con gusto te atenderá. 01771 1070 523. NQ Radio @prodigy.net
tecate.mx o visítanos Boulevard Valle de San Javier número 900C, Fraccionamiento Real del Valle. En la Superestación, queremos que tu producto o servicio se escuche mucho mejor. Análisis, reflexión, entre líneas. En Tulancingo al 75-50640. Bueno, ya regresamos. Quiero darles un dato de acuerdo a una información. Y quiero tocar este tema solamente del Partido Acción Nacional. El número de militantes en el último año descendió en un 80%. La entidad registró un total de 2.820 miembros activos y 2.416 adherentes. E Hidalgo, el Partido Acción Nacional de Hidalgo, se encuentra entre las entidades federativas con menor número de militantes panistas. Y esto, lo mismo ocurre con el resto de los partidos. No sé si con el PRI sea igual. Pero esto refleja lo que está ocurriendo, porque generalmente hoy hay mucha competencia por ser representante popular, y hay como 20 o 30 aspirantes que de veras incluso meten dinero de su bolsa y se pelean, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Para llegar a qué? Si no, finalmente 10 legislaturas o 15 legislaturas, ¿qué han hecho? Yo me pregunto. Fíjate que esto que comentas, sí, yo quisiera vincularlo con lo que se comentaba hace rato, el dinero que se le destina a los partidos políticos para campaña, que de por sí ya suena grosero. Pero es cierto, los candidatos, y lo ponemos entre comillas, que le ponen de su bolsa. Y es una guerra terrible de competencia económica, dejando de un lado el concepto de democracia y pasando a un concepto de plutocracia. ¿Quién da más? Como dijeron, las elecciones se ganan a billetazos. ¿Quién da más? Y con eso se pervierte y se prostituye nuestro sistema político. Eso lo tenemos que frenar. Si el presupuesto a los partidos tiene esa dimensión, es para evitar en gran parte que dinero, quién sabe de dónde, participe en los procesos electorales o sea incorporado a los procesos electorales, ¿no? Pero sin embargo, bueno, vete a ciertas regiones del estado de Hidalgo y verás la cantidad y el despilfarro económico que hay, ¿verdad? Digo, eso debilita el sistema democrático y pasamos al imperio de lo económico. Quien da más, gana. Quien no, ¿cómo? ¿Bajo qué argumento? Pues lucrando con la pobreza y la necesidad de muchos electores. Entonces son problemas graves que van partiendo nuestro incipiente esquema político democrático que nos hemos dado o hemos tratado de dar en los últimos años. Si no revisamos, si no observamos esta situación, pues bueno, vamos a tener candidatos a lo mejor no tan comprometidos, no tan preparados, no con tanto perfil, sino simplemente el que compró la elección. A ver, yo hace rato retomando el tema que decías de la evaluación. Si bien hoy en las leyes no existe aún la revocación de mandato, y creo que no debe haber temas tabú en ningún partido, ni ojalá en la próxima legislatura no sea la excepción, pero también creo que una medida, una evaluación que tenemos como partido político, pues tiene que ver con las elecciones. Si algo ha aprendido la gente es que su voto hoy cuenta. Y en el caso de todos los partidos políticos hemos tenido experiencias de ganar y de perder, en reglas que nos hemos dado todos. Hoy sí creo que la gente, cuando está decepcionada de un político, de un partido, de un gobierno derivado de los partidos, porque al final del día lo que un partido genera en el marco de la ley son cargos de elección popular y gobiernos al nivel que me digan. ¿Qué es la franquicia? Hoy como entes de interés público solamente a través de los partidos, pero que también el tema de las candidaturas independientes es un tema que seguramente se irá tocando poco a poco, pero en la cuestión de evaluación, pues cuando la gente no está contenta contigo, sabe que te puede prometer que va a votar por ti, te puede saludar, recibir en tu casa, aplaudir un evento tuyo, pero si no está convencido o está decepcionado, no va a votar por ti. Yo creo que es un gran avance. No hay sistemas perfectos, todos son perfectibles, pero hoy todos los partidos políticos nos ha tocado ganar y nos ha tocado perder, y eso tiene que ver con el sentido o sentimiento o percepción que tienen los ciudadanos. Raimundo, ¿con qué vergüenza se puede llegar al ciudadano y pedirle su voto cuando no han sido ustedes capaces, y hablamos de todos los partidos, no han sido capaces de responder a sus expectativas? Y por otro lado,
llegan diputados, llegan asambleístas, municipios, y de repente se pelean con la directiva de su partido y le dan la espalda y se vuelven independientes. Ha existido este problema en todos los partidos políticos. En todos. Pero hemos procurado, evidentemente, no tener esa diferencia, por lo menos hablo del estado de Hidalgo. Hoy, desafortunadamente, a nivel nacional, todos conocemos que hay una crisis, porque hay que reconocerla como tal, en donde se han dado algunas diferencias de opinión, pero que evidentemente no ha llegado a una fractura, pero repercute en el ámbito político-electoral. Pero aquí en el estado de Hidalgo hemos en el Verde Ecologista, hemos hecho el esfuerzo porque esas situaciones no repercutan en la organización, en la estructura del partido. Hoy solamente pongo un ejemplo, en mi caso como regidor del municipio de Pachuca, en donde estamos todos los días en el ayuntamiento de Pachuca, estamos de tiempo completo, y estamos haciendo gestiones a los ciudadanos que me están haciendo el favor de escucharme. Cualquiera que se acerca con nosotros, hacemos la gestión que está en nuestras manos evidentemente hacer. Estamos atendiendo reuniones con el presidente municipal de manera conjunta, porque llega el momento en que hay que quitarse la playera del color que la lleve uno para sumarse a una tarea que tenga una política, como se ha dicho en Pachuca, de rostro humano. Y entonces cuando se plantea la política humana, estamos pensando más en la persona que en cualquier otra cuestión material. Y entonces, yo no sé si todos hagan lo mismo en todos los niveles o en todos los partidos, pero por lo menos nosotros hacemos el esfuerzo. Y no alcanza, Los ciudadanos no olvidan tan fácilmente. ¿Qué es lo que realmente tenemos que reconocer? Que tenemos que cambiar la forma de hacer política y la forma en cómo los ciudadanos puedan enterarse y vincularse con sus autoridades, desde el regidor, que es la base importante que ven cómo le puede hacer una gestión, o el diputado cuando se tiene la necesidad de hacer leyes, decía Mauricio hace un momento, pero leyes que vengan a impactar directamente en beneficio del ciudadano, porque ¿qué sirve que hagamos 100 o 200 leyes que no tienen ningún impacto? Y que las manda el Ejecutivo. De tal manera que en muchas ocasiones la legislatura están esperando que el Ejecutivo es el mayor legislador en las entidades. Yo espero que estas cuestiones se vayan erradicando poco a poco y que triunfen evidentemente las plataformas de los partidos políticos. No, la pregunta fue, ¿tienen vergüenza los partidos para ir por el voto otra vez? Sí, por supuesto, por supuesto. Al momento en que aceptamos que somos muy responsables de la apatía ciudadana con respecto a los procesos electorales y con respecto a la... Pero la apatía tiene una razón de ser, Sí, claro, por eso tampoco hay que descargarse al ciudadano. No somos responsables los partidos políticos porque vivimos en un sistema de partidos. Entonces, los principales actores en hacer política aquí son los partidos, fracciones parlamentarias partidistas que generan las leyes, gobernantes emanados de X, Y, Z partido, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que se debe tener la vergüenza. ¿Cuál es el problema aquí? Mira, hay crisis económica, crisis de seguridad, crisis en todos los sentidos. Recuperar la credibilidad va a costar trabajo. La capacidad que tengamos de acuerdo y diálogo los diferentes actores políticos, los partidos, va a ir impactando gradualmente. No va a ser de la noche a la mañana. Degradamos la política durante muchos años y no de la noche a la mañana lo vamos a poder resolver. Entonces, yo te decía, pues es un buen ejercicio lo del Pacto por México. Va a depender mucho del Ejecutivo Federal, su disposición a mantener esta mesa, este formato de búsqueda de acuerdos para ir dándole respuesta a los ciudadanos y respuesta a la problemática que existe. Mientras tanto, no se va a poder. Si seguimos en el encono, en la confrontación, no se va a poder. Y luego otro asunto que tocabas muy importante. El Ejecutivo es el que legisla. Y eso ya no puede ser. Tenemos que generar una auténtica separación de poderes. Tendríamos que ver cuál es la estadística de las iniciativas mandadas por el Ejecutivo que no sufrieron ni la más mínima coma. Cambio de coma. 99-1. Vamos a una pausa y regresamos. En un momento continuamos con más Entre Líneas. Estás escuchando XCNQ 640 AM 50.000 watts y XHNQ 90.1 FM 50.000 watts. Llegando hasta ti
Desde Boulevard Valle de San Javier 900C, Pachuca, Hidalgo. NQ, Radio en evolución. Seguimos creciendo. Seguimos creciendo. Radio en movimiento. La radio sin límites. Comparte tus comentarios entre líneas. En Tulancingo al 7550640. Bueno, creo que en lo general los ciudadanos piensan o perciben que los municipios tienen una mayor actividad que los mismos diputados, porque están más en contacto con sus problemas cotidianos. Y el diputado lo ven ahí algo como una gente, como un ente bajado del cielo, a quien ni siquiera le piden ni le exigen cuentas, y cuando van a ver es para pedirle o dinero o trabajo. Para eso ven al diputado. Eso es muy cierto, y tiene que ver obviamente con un tema de facultades y de división de poderes, pero mucho en el esquema que decías de tener no vergüenza. Yo creo que es una cuestión de compromiso de frente con la ciudadanía. En el caso nuestro del PRI, más allá de los procesos electorales, nosotros hemos venido evolucionando de manera permanente. Hoy en el caso de Hidalgo, el partido sufrió un cambio estructural que aprobó la Comisión Política Permanente, en la visión de generar un partido, sí, con su objetivo primordial, que es electoral y político, y que es, podríamos decir que un partido político, ganar elecciones es uno de sus principales objetivos, pero en el caso nuestro lo hemos transformado y modernizado en hacerlo un partido más de causas, de las causas que le interesan a la gente, y lo atacamos estructuralmente. Hoy el partido tiene coordinaciones de cultura a nivel estatal y municipal, tiene coordinaciones de atención a gente con discapacidad, tiene coordinaciones que tienen que ver con el medio ambiente, tiene coordinaciones que tienen que ver con el desarrollo comunitario, tiene coordinaciones que tienen que ver con lo que es la juventud y el deporte, porque son, si bien no son todos, son muchas de las causas que le interesa a la gente. Y hoy como partido, estructuralmente, eso nos sirve para retroalimentarnos. Hoy en el caso de nuestras campañas no están hechas de una ocurrencia en la mesa de asesores, no, están hechas en base a lo que hemos oído de los ciudadanos en cada municipio del estado. Es imposible plasmar en un tríptico todo lo que te pide la gente o todas las necesidades, pero sí tenemos una agenda muy clara que coincido que muchas veces podrá ser repetitivas los qués, pero hay que enfocarnos más a los cómo, y tiene que ver mucho con hoy la voluntad de construcción de acuerdos. Va a ser un camino no rápido, pero hoy en el caso del PRI, si hubo la sensibilidad de decir, bueno, hagamos el partido de causas sociales, y que sea la gente. Si bien tenemos una plataforma, documentos básicos, programa de acción, que se acaban de renovar, por cierto, con esa visión, en la medida de que nosotros desde nuestros documentos internos reconozcamos eso y actuemos en consecuencia, poco a poco habrá una sinergia, porque hoy yo sí te digo una cosa, más allá del tema electoral, que es importante, es generar mayor confianza, mayor participación, y obviamente como partido buscar esa nueva militancia, y la nueva militancia tiene que ver con recobrar con la confianza en la política, y la única opción que tenemos nosotros es convencerlas en base a una propuesta y que nos vean cerca de la gente, respondiéndole y dándole resultados. A ver, yo me pregunto, como muchos ciudadanos, y yo creo que la mayoría, pasó una campaña a gobernador y se plantearon sus necesidades. Pasó una campaña para diputado federal y se plantearon las necesidades. Pasó una elección para presidente municipal y lo mismo. Hoy estamos regresando a una diputación local y yo no creo que hayan cambiado en nada ni las necesidades ni los planteamientos. Entonces se vuelve muy repetitivo, monótono, estarle solicitando al ciudadano y escuchando qué es lo que quiere, cuando ya lo sabemos desde hace, ¿cuántas elecciones les gusta? ¿Hace 10 elecciones? ¿15 elecciones? De siempre, ¿no? De siempre. Entonces, pero bueno, es darle a tole con el dedo al ciudadano. Sí, a ver, Juan Carlos, ¿sí o no? Hay algunas cosas que pone nuestro amigo Mauricio sobre la mesa, que bien vendría puntualizarlas, y creo que de ahí pudiéramos tener algunas diferencias de opinión, porque pareciera que venimos todos
articulados. No hay problema. Ya hay que ir marcando. Cuando el gobierno, a través de cualquiera de los poderes del Estado, realiza perfectamente bien su tarea, no hay necesidad de nada más porque el gobierno lo está haciendo correctamente. Y cuando se tiene que firmar un pacto de civilidad política, significa que la ley electoral del Estado de Hidalgo no es suficiente, que es insuficiente para poder garantizar una civilidad y un respeto del mismo. Entonces alguien, que es el Ejecutivo del Estado, tiene que promover un pacto de civilidad política para que no haya conflicto en Hidalgo en relación al proceso. Cuando los partidos políticos, como bien decía Mauricio, estamos prácticamente encargados de organizar a los ciudadanos, capacitarlos, para que ellos puedan ir a los procesos electorales y determinar para que los partidos políticos ganemos una elección. Tenemos la necesidad de organizarnos en diferentes agrupaciones para atender una serie de necesidades que tienen a través de un partido político y que no todos tienen esa opción, porque no todos tenemos abiertas las posibilidades de atención a las demandas que se presentan a través de las organizaciones que se tengan. Y entonces, en ese sentido, creo que vienen las discrepancias, viene la inequidad en el proceso electoral y en las luchas, y entonces las personas, los ciudadanos, empiezan a ver que nos empezamos a forzar o que empezamos a utilizar ahora de manera legal algunos aspectos que nos permiten darte algunos satisfactores mientras pasa el proceso electoral. Y las personas se han acostumbrado a eso. Hasta dicen, ojalá que todos los días fueran elecciones, porque vierran y me barren mi calle, me pintan mi jardinera y me arreglan mi calle. Con el anterior sistema electoral eran 5 elecciones en 6 años. Y la gente ya estaba acostumbrada. Concluyo diciéndote que sí somos responsables los partidos políticos, todos. Por supuesto. Evidentemente de ese desánimo que hoy tienen los ciudadanos, de esa poca credibilidad que tenemos las personas que nos dedicamos a la política, pero también es nuestra responsabilidad volver a traerlos como verdaderamente trabajando, que no vengamos ante un micrófono y seamos demagogos, que vayamos al campo de la acción a donde están los ciudadanos y que podamos darle la mano y decirle, aquí estoy y sí te cumplo. Solo hasta ese momento tendríamos que ver si los ciudadanos le devuelven un poquito de credibilidad a la política, pero particularmente a los políticos. Vamos a una pausa y regresamos, por favor. Entre líneas. En un momento regresamos. Juntos podemos prevenir el delito. Los ciudadanos debemos participar activamente en la vida comunitaria. Forma parte de los comités vecinales de seguridad pública en tu colonia e informa a las autoridades de cualquier anomalía, ya que tu denuncia genera un ambiente propicio para el cumplimiento de las leyes, porque la seguridad es tarea de todos. Teléfono de atención ciudadana 755-8460. ¿Qué me motiva a ser instructor comunitario? El llevar educación a niñas y niños en regiones lejanas. El deseo de apoyar a los demás. El propósito de alcanzar mis sueños. Seguir estudiando, ser profesionista. Si tienes entre 16 y 29 años, inscríbete en el CONAFE como instructor comunitario. Informes al 01800-624-8733, CONAFE en tu estado. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hidalgo necesita que sean trabajadores. Que sepan escuchar y que cumplan. En Hidalgo necesitamos que sean capaces. Que traigan buenas ideas. Los hidalguenses saben lo que necesitan para mejorar. Por eso, buscan el apoyo de diputados comprometidos para proponer leyes que mejoren la calidad de vida de todas las familias. En el PRI tenemos las mejores candidatas y candidatos para legislar por el bien de todos los hidalguenses. Porque estamos comprometidos contigo. PRI, bienestar para mejorar. Emprender es decidirte a hacer eso que deseas hacer. Y desearlo tanto como para simplemente hacerlo. México necesita más emprendedores, más Pepes y Toños decididos a crear empresas y 9 de cada 10 empleos. ¿Te animas a ser tú uno de ellos? CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si cualquier persona, funcionario público, electoral o ministro de algún culto te presionan, incitan o condicionan algún servicio a cambio de tu voto, cuidado, cometen un delito electoral. No permitas que te engañen, tu voto es un derecho y valor ciudadano. Nadie debe condicionar la prestación de servicios y apoyos a cambio de tu voto. Denuncia en cualquier agencia del Ministerio Público o llama al Procuratel 01800-912-1314.
Porque el voto es tu derecho. Su Procuraduría de Asuntos Electorales del Estado de Hidalgo. Super Bailazo en Cuautepec, Hidalgo. Este sábado, 1 de junio, a un costado de la feria, con Alfredo Ríos, el comandante. Bueno que Fidel Rueda. La Sonora Dinamita, Convoy Alterado y Grupo Cuaute. Preventa 150. Venta de boletos en Video Está y Tienda del Gato. Patrocinado por Modelo Especial, todo con medida. Continuamos entre líneas. Bueno, ya vamos en este último tramo. Marco Antonio del PRD. Sí, mira, y hablando propiamente de lo que es el Congreso, lo que vamos a elegir, y yo decía hace rato, sostenía, bueno, pues es que tenemos que ir trabajando sobre una verdadera separación de poderes. ¿Cuál es la productividad legislativa y qué tanto impacta en el beneficio o en la vida diaria del ciudadano? Muy poco también es, por eso es parte de la apatía. Mira, por decir, nosotros ya no podemos mantener esquemas de sobrerepresentación, que poco ayudan a un buen proceso legislativo, más allá de las famosas cláusulas de gobernabilidad y todo ese tipo de cosas, no permite un buen proceso legislativo. Pero los partidos políticos se pelean por los primeros lugares en lo que es la representación proporcional. Sí, y siempre están ahí los más conspicuos y diligentes miembros de un partido. Sí, claro. Esa es práctica interna de los partidos. Pero vamos a ver qué pasa en el Congreso. La próxima legislatura viene enmarcada por un convenio entre el PRI y el Verde, que seguramente, y la apuesta que tienen es la sobrerepresentación. ¿Para qué? Pues simplemente eliminar cualquier argumento, cualquier iniciativa y seguir siendo el Congreso a modo del gobernador. Y eso no es sano. Tenemos un sistema democrático, representativo, republicano, o sea, tiene que haber una separación de poderes real. Mientras eso no exista en Hidalgo, pues pocos avances vamos a ver en la materia y vamos a seguir teniendo este tipo de procesos. Pocos avances, te insisto. No va a haber iniciativa que no avance si no viene con el visto bueno del Ejecutivo. Te pongo un ejemplo de lo que acaba de pasar en esta legislación. El PRD se pronunció derivado de lo que pasó en Tula, de los feminicidios, por tipificar el feminicidio. La primera respuesta del Ejecutivo fue no. La primera respuesta del presidente del Congreso, Ramón Ramírez, fue no. La mandó el Ejecutivo y la aprobaron. Es decir, lo ocupan hasta con un sentido electoral. No hay iniciativas que no tengan una medición de cálculo de rentabilidad electoral. Te pongo otro ejemplo. El PAN está muy bien definido en su postura con respecto a la interrupción legal del embarazo, con respecto a los matrimonios. El PRD está muy bien definido. Quien no se ha definido es el PRI. ¿Por qué? Pensando en un costo y en un cálculo político electoral. Entonces, mientras existan estas prácticas, va a haber poca productividad legislativa y obviamente el ciudadano va a decir, pues esos para qué los elijo, no sirven para nada. Pero en este juego de la representación proporcional entran todos los partidos. Sí, claro. Y les insisto, hay miembros de su partido que son los primeros que quieren llegar a los lugares número 1 o 2. Cualquier militante. Porque saben que la tienen garantizada. Cualquier militante. Pero, por ejemplo, tocando el tema de la sobrerepresentación, yo no estoy de acuerdo y eso está fundamental en la ley. Hoy hay una ley electoral que te garantiza que no hay una sobrerepresentación. En el caso de este proceso que tenemos una coalición con el Partido Verde Ecologista, en donde ellos ponen candidatos, nosotros ponemos candidatos, nosotros vamos 6 en coalición y 12 solos, es una coalición interna que lo permite la ley, que lo pudo haber hecho cualquier partido político y que se han hecho. En ese sentido, en ese sentido hay marcos legales que te garantizan eso. 2, lo que comentabas del pacto de civilidad no tiene que ver porque no se hizo una ley para el pacto de civilidad, tiene que ver con una cuestión, y así lo entiendo, de buena voluntad de los partidos políticos, y que estuvo inmerso el Ejecutivo como el gobernador del Estado, garantizando el gobierno gran parte de este tema, pero es una cuestión más de buena voluntad porque no hay ninguna vinculación o posibilidad jurídica por ese sentido. Y en la cuestión de cada quien, la postura legislativa ya como una fracción, pues yo sí te puedo decir claramente que en el caso del PRI, pues claro que apoyamos las posturas
de un gobernador que proviene de nuestro partido. Sería una incongruencia política decirlo que no, que tiene una plataforma derivada del partido y que salió del PRI, como también apoyamos las decisiones en el caso federal de las reformas constitucionales del presidente de la República, que emana de nuestro partido. Eso es lógico, en cualquier... Como lo hace el PRD en el Distrito Federal, el PAN cuando fue gobierno federal, etcétera, ¿no? Cuando hablan del tema de las leyes, que cómo se plantean o no, los congresos, cualquier órgano colegiado se rige por mayorías. Quien no entiende esa situación está desfasado. O sea, el que tiene la mayoría en un congreso tiene la legítima representación de votar en libertad y hacer las modificaciones. Y eso se gana a través de votos, esa representación. Y en el caso de que no se le muevan o de temas tabús, yo te puedo decir que en el caso del PRI somos la primera constitución a nivel local que expresamente reconoce la no discriminación por la diversidad sexual, tácitamente. Fue una reforma que se impulsó ahí. En el tema de las adopciones y esas cuestiones, pues hoy en Hidalgo se reformó la ley familiar. Se abrió medidas más y hoy en cuestiones de ese tipo, pues hoy pueden adoptar la gente que no está casada, que antes era una limitante. O sea, ha habido, yo no creo que haya temas tabús. Efectivamente todos llevan un proceso, todos llevan la visión de cada partido. Y de rentabilidad política. Pensamos en las cuestiones políticas, claro, pero más que nada en lo que tiene que ver con nuestras plataformas, que en el caso del PRI, nosotros estamos a favor de las libertades. Habrá que entender y analizar en cada espacio qué es lo que conviene o no en el marco del respeto de la división de los poderes. Pero sí entender que un Congreso pues, se gobierna con mayorías. O sea, yo comentaba hace rato que siempre debe de haber un trato equitativo y de respeto, independientemente de los números, de cuántos diputados de cada fracción sean. Pero sin duda hay momentos como en la Cámara Federal o en otros estados se hacen valer las mayorías, y eso no debe de tomarse como un agravio. Decíamos hace rato, pues siempre va a haber puntos de vista. Cada partido que está aquí tiene orígenes distintos y visiones distintas. Lo ideal es que confluyamos para dar resultados, pero al final del día sí tenemos como partido político la responsabilidad de representar e impulsar nuestras plataformas y nuestros gobiernos también. Hablábamos de respeto. Marco tocaba un tema muy importante. No estoy de acuerdo con Mauricio en la parte de que en los congresos donde son mayoría tienen en sus manos hacer prácticamente lo que quieran hacer. No estoy de acuerdo. No es así. Tendríamos de alguna manera que manejar ahí o platicar sobre la responsabilidad de tener una mayoría que implica mayor responsabilidad. Pero Marco tocó un tema muy importante, que es la sobrerepresentación, que es distinto a la representación proporcional. ¿Qué es lo que ocurre en esta alianza entre el PRI y el Verde? Es una enorme trampa, legal, permitida por la ley. La ley establece la figura de las coaliciones. Y ellos la asumen en esos términos, pero evidentemente es una defraudación a la ley. Que también habrá que decir que esta ley la aprobaron los mismos partidos. Y lo voy a plantear en qué términos. Y lo voy a plantear en qué términos. La ley electoral tal cual como está, no fue por unanimidad votada en el Congreso del Estado. Evidentemente que hubo sus excepciones y hubo sus por qué. Votábamos en contra en un momento dado. Cuando hay una alianza, como bien lo dice Mauricio, vamos en 12 distritos solos y 6 vamos en alianza con el Verde. Pero resulta que cuando revisas la lista de los candidatos del Verde, son connotados priistas. ¿A dónde está la alianza? ¿Y a dónde está auténticamente ese ejercicio democrático en donde el Verde se presta para que metan evidentemente candidatos priistas al Verde y después el PRI todavía aparte obtenga un número determinado con muchas posibilidades de meter candidatos a diputados por la vía de representación proporcional? Eso evidentemente hay una sobrerepresentación. La ley establece perfectamente que ningún partido político podrá tener más de 18 diputados y el PRI va a tener más de 18 diputados como ya ha sido en el pasado. Una defraudación a la ley. ¿Qué tenemos que hacer? Reformar la ley necesariamente para evitar todas esas trampas que hoy ya se tienen en el ejercicio, pero hay alguien que se resiste. No quiero decir quién, pero alguien se resiste a dejar de tener ese privilegio enorme
porque ya descubrimos todos los partidos políticos, como dicen, de repente las reformas son de buena fe. A ver, pero lo mismo pasa en otras entidades del país. Por ejemplo, en el Distrito Federal, el PRD, asociado con el PT, asociado con Morena, etcétera, y hicieron alianzas. O sea, finalmente es una figura que la utilizan todos los partidos. Ustedes la hicieron en Puebla. Sí, pero finalmente las alianzas. Sí, bueno. Pero no la sobrerepresentación. De las alianzas las alianzas de PAN-PRD que hemos celebrado. Si tú encuentras a un panista en la lista del PRD o a un PRDista en la lista del PAN, bueno, pues caeríamos en el supuesto que está señalando Rey. A ver, dicen, hay que acatar la ley y todo ese tipo de cosas. Fíjense, aquí en el estado de Hidalgo, nomás para decirte, ¿por qué buscan esa sobrerepresentación? Aquí en el estado de Hidalgo existe una figura que no debería existir por mandato constitucional entre el gobierno, el ejecutivo estatal y el municipio, que se llaman coordinaciones regionales, inconstitucionales, no tienen razón de ser, violentan y el marco constitucional. ¿Y eso quién lo hizo? Una mayoría priista. Y entonces, si esa mayoría priista sirve para tener control del poder, no para gobernar, no debería de ser. Porque gobernar te obliga a respetar la ley y no buscarle vericuetos, no buscarle recovecos. Como se hace, como está, ahí están las coordinaciones regionales, Pero ahí están las coordinaciones regionales. Si tú lees la Constitución, dice que no puede mediar autoridad entre el gobierno del estado y el municipio. Pero la coordinación regional, así con todo respeto lo digo, no tiene ninguna injerencia coercitiva con un municipio. La coordinación regional es una manera de acercar territorialmente al gobierno del estado. Los servicios. Es una analogía con las delegaciones federales, si me lo ponen de... No, bueno, pero ahí son No, pero a lo que voy, son estructuras administrativas que tienen que ver con un objetivo de acercar el ámbito de gobierno a zonas territoriales distintas. Pero lo mismo pasó con las delegaciones federales. Y también se hizo una gran discusión. Y en el tema, yo insisto, al final del día se tiene que discutir en el marco de la ley. Hoy tenemos una ley electoral que permite hacer coaliciones a todos los partidos. Nosotros somos una coalición en el marco de la ley. Donde todos los partidos han hecho ese tipo de coaliciones buscando una eficiencia electoral, si no, no habría razón de ser. Pero de eso a tener una sobrerepresentación, yo no conozco a los candidatos del Verde Ecologista, pero no creo que haya... Uno se llama Ricardo Alberto Hoskins, subsecretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del PRI. Insisto, no conozco la lista, o sea, no podría hablar por el Verde, pero lo que sí puedo decir es que ha sido una coalición que está en el marco de la ley, si no pudiera ser impugnada y hubiera tenido que cancelarse si hubiera habido una resolución de un tribunal electoral. No había elementos para ninguna impugnación, porque evidentemente no te prohíbe, pero estamos engañando al ciudadano, estamos asaltando la ley. Evidentemente, todo esto, los ciudadanos no quieren escuchar. Los ciudadanos quieren escuchar qué propone SPAN, qué propone SPRI, qué propone PRD. Tenemos muchos temas pendientes por atender en el estado de Hidalgo. ¿Qué van a hacer los diputados próximos? ¿Cuál es el compromiso? Para que en el estado de Hidalgo, particularmente en la capital que está conurbada con el municipio que más ha crecido, que es Mineral La Reforma, no solamente en Hidalgo, sino en el país, para que podamos darle trabajo a tantos miles de ciudadanos que están ahí esperando. Necesitamos verdaderamente que el corredor industrial que conocemos, en lugar que sea un cerro abandonado, o un llano abandonado, esté perfectamente dotado de los servicios y la infraestructura necesaria, que sea atractiva para los inversionistas. Necesitamos verdaderamente crear una serie de incentivos fiscales que el gobierno del estado le dé a las empresas. Además, ¿quién lo puede hacer? Lo que decía Mauricio hace un momento, el privilegio de tener una mayoría en el Congreso del Estado, dar esas facilidades y pensar por Hidalgo, entre otros muchos temas. Yo con me quedo. Bueno, necesitamos que el actual Congreso ponga una agenda legislativa para los futuros diputados, para que se ciñan, claro, para que se ciñan en el camino. Pendientes. Hay temas que van a quedar pendientes. Y además con tiempos fatales. Claro. Yo quisiera, antes de que se nos concluya, mira, ahorita estamos sobre la mesa y el tema con respecto a
las reformas constitucionales en la materia de participación ciudadana y candidaturas ciudadanas. Es un tema que no sé si lo vaya a resolver actualmente el Congreso, no, ya no le va a dar esta tiempo. legislatura, o la vaya a resolver la próxima. El hecho es que el mandato constitucional nos dice al 8 o 9 de agosto, si no mal me acuerdo. Sí, es en agosto. Esto, bueno, va a abrir, claro, va a abrir al ciudadano y a los partidos, que no milita en un partido. Y a los partidos va a poner de Eso plan. nos va a obligar a los partidos a ser más competitivos, más profesionales, más serios, más éticos, más políticos, todo este tipo de cosas que hemos desgastado con nuestras prácticas todos los partidos y por la situación de crisis que se vive en el país y en el Estado. Lo cierto es que, bueno, pues el exhorto es para que quien ejerce mayoría actúe con responsabilidad. No se puede tener mayoría, te insisto, solamente por el control del poder y para el poder mismo. Se debe tener mayoría y, sobre todo, escuchar a la minoría, que también tiene necesidades, que también tiene opiniones, que también tiene argumentos, que también tiene propuestas. Yo cierro. Uno de los casos pendientes en Hidalgo que urgen es etiquetar presupuesto para los sectores rurales vulnerables y pobres del Estado. No lo hay. El presupuesto que hay en el Estado siempre quedará a libre albedrío del ejercicio del gobierno en turno. Y eso genera que no se atiendan con puntualidad y con certeza problemas urgentes por resolver en el Estado, como es la pobreza y la marginación en la que se encuentran mucha gente en nuestro Estado. Mauricio Corona, ya nos vamos, de manera muy sucinta. Simplemente decir que en el caso del PRI y de sus candidatos hay el compromiso de que lo están haciendo en los distintos municipios, de llevar una agenda clara, posible, que sea realmente efectiva para la ciudadanía, y hacer la invitación muy clara de que le exijan a nuestros candidatos y a nuestros próximos diputados del PRI que todos los compromisos se hagan. Como partido tenemos las puertas abiertas para que cualquier ciudadano, independientemente de su militancia, pueda expresarse y exigir, como bien dicen, a sus representados. Y que en esa medida de corresponsabilidad, de hacer lo que uno va y promete, generar esa nueva militancia en el caso del partido, pero también el objetivo primordial de dignificar a la política y profesionalizarla. Y que sigamos ganando, en el caso nuestro, la confianza de la gente en base a resultados. Ese es nuestro compromiso. Bueno, ya finalmente la percepción hacia los representantes populares de la sociedad es muy mala, es muy baja, los califican, creo que los reprueban, pero ni siquiera con 5, creo que van con 2. Y es una pena y una vergüenza. ¿Estamos de acuerdo en eso? A trabajar para cambiar eso. Y dar resultados. Bueno, pues muchas gracias a Raimundo Bautista Pichardo. Una felicitación al programa y también mucho éxito. Muchas gracias. Gracias también a Mauricio Corona, representante del PRI ante el IE. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y felicidades y un saludo a tu auditorio. Y gracias también a Marco Antonio Rico Mercado, secretario general del PRD. Gracias, Marco. Gracias a ti y a tu auditorio. Y gracias a todos ustedes quienes han hecho posible que lleguemos a este 10º aniversario, los primeros 10 años. Creo que es uno de los primeros programas de la NQ que dura tantos años. Esperemos que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pues muchas gracias aquí a mi compañero Jorge Martínez, que estuvo en los controles allá en Tulancingo, don Memo Ortega, a quienes hicieron posible la transmisión vía televisión por internet, Jaciel Velasco y Celso García, y también agradeciendo a don Alejandro Won y al señor Castelán por esta oportunidad. Gracias, buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas, con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Estás escuchando XCNQ 640 AM, 50.000 watts.